sirvió para darnos el parador y de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 personas en el mundo se siente sola. Millones de mujeres, hombres, adultos mayores y adolescentes de todos los rincones del planeta que hoy, mientras usted ve este programa, están sufriendo profundamente por lo que muchos describen como la epidemia de la soledad. Y en Colombia los expertos coinciden en que el panorama es igual o más preocupante. Este joven se siente tan íngrimamente solo que decidió crear una familia de muñecos de papel para combatir sus propios vacíos. Si digo Elda Mosquera, no pasa nada, pero si digo alias Karina, más de uno se asusta. Ella es el recuerdo pavoroso de una de las guerrilleras más temidas de las FARC, un nombre que se volvió sinónimo de violencia. Después de más de 25 años en el frente de guerra, se desmovilizó, saldó cuentas con la justicia desde la cárcel y pidió perdón a las víctimas. Karina acaba de publicar un libro que describe el horror de sus años en el monte, pero también la otra mujer en la que se ha convertido. Carlos, Jorge y Marta andan por la vida a ciegas, pero saben para dónde van. Uno es mesero, el otro es mecánico y Marta anda en bicicleta recorriendo Bogotá y parte del país. Ninguno ve nada, pero han sabido arreglárselas para vivir, sí, como si nada. Suena fácil y hasta un poco romántico, pero no. Pasaron crisis nerviosas, depresiones profundas, sin ganas de vivir, pero después de procesos complicados, todos encontraron la luz al final del túnel. Empecemos. Algunos piensan que solo quiere llamar la atención. Muchos otros lo tildan de loco, pero él está convencido de que solo lo hace para combatir la soledad, un mal que según diferentes estudios afecta física y mentalmente a millones y millones de personas en todo el mundo. Cristian Montenegro es conocido como el man de los muñecos, un hombre que creó una novia y unos hijos de icopor para que le den la compañía que no ha encontrado en otras personas. Diego Rubio salió con él a caminar y con su familia. Esta es la radiografía extrema y bizarra, pero real, de alguien que vive rodeado de gente y conectado, pero que se siente íngrimo y solo. He sentido que todo el mundo me ha ganado. Los demás que tienen sus paradas de carne y hueso sí logran, tienen el privilegio, menos yo. Yo no tengo el privilegio de ser hijos de carne y hueso, nada. Bienvenido. Cristian Montenegro se define como un hombre común y corriente. Bogotano de 30 años, con un trabajo informal que le da para vivir y tiempo libre los fines de semana para compartir con su esposa y sus hijos. Solo hay un pequeño problema, que Cristian no tiene ni esposa ni hijos. O, bueno, él dice que sí los tiene, solo que no es una familia típica. Es una familia que él fabricó con sus propias manos, una familia de muñecos. ¿De dónde nace esto? No, pues por soledad y todo, sí, soltería y que no he podido lograr ser padre ni nada, por lo que no he tenido a nadie. Con ustedes, la familia Montenegro Ortiz. Según Cristian, Natalia es la señora de la casa. Le puso ese nombre en honor a la protagonista de la telenovela Mi Gorda Bella. El apellido Ortiz, en cambio, es porque sí. Simplemente se le ocurrió. Igual que se le ocurrió una tarde cualquiera, después de terminar su última relación y experimentar la tristeza del desamor, que podría fabricar su propia pareja y sus propios hijos, y así lidiar con la soledad que lo dominaba. ¿Y de dónde sale Natalia? Yo mismo la acredito, primero que todo con icopor, está hecha y todo, la cabeza, peluca. Después el cuerpo, todo fue en el centro, compré las piezas de maniquí y la fui armando por partes. Cristian y Natalia tienen 3 hijos, 3 bendiciones, 3 muñecos para ser claros. Daniel Adolfo, de 10 años, Lady María, de 6 y una bebé, Sammy.
Tanto a Natalia como a sus niños les manda besos, los mira con ojos de cariño, les dice que los quiere. ¿Usted cómo le dice a Natalia? Corazón, Corazón, cielo. También le digo angelito. angelito. ¿Y a los niños? Yo le digo a este heredero, Heredero. el clon. Al primero que creó fue a Daniel Adolfo, el mayorcito, al que él llama su versión miniatura. Después le fabricó a la mamá y a las hermanas. Lo viste con uniforme de colegio, pues según nos dice, acaba de entrar a cuarto de primaria. Con los años le ha ido cambiando el cuerpo y la cara para que tenga un tamaño y una expresión acorde a un niño de su edad. Y, claro, para que vaya teniendo cada vez más rasgos parecidos a los de su papá. Sí, mire, por nuestros lados de cara, nariz y todo. No, sí se parecen. Sí, porque fue hecho con mi cara y todo, hice el negativo. Después de que sale la máscara y eso le eché fue la silicona. Siempre le ha gustado pintar, hacer figuras en plastilina, fabricar objetos con materiales reciclados. Suele dedicar las tardes y algunos fines de semana a trabajar en su familia de muñecos. Los va modificando según su estado de ánimo. A su novia cada tanto le pone una peluca de pelo más largo o de otro color. Le cambia el cuerpo de maniquí por otro de un plástico más aguantador. La maquilla o desmaquilla, le cambia la expresión de la cara. Nosotros, por ejemplo, nos sorprendimos al ver que la Natalia que conocimos en la entrevista era bastante diferente a la Natalia con la que estuvimos unos días después en el parque. Estoy haciendo cada vez más real, más humana. Y Pero si llega una mujer de carne y hueso que le guste, ¿deja a Natalia? la guardo y ya para salir de ella toca que esa mujer real y yo ya tengamos bebés y todo. Cristian se define como un esposo amoroso y un padre orgulloso. Es de pocas palabras. Habla con frases simples y entrecortadas. Le cuesta mirar a los ojos, es nervioso. Suda con facilidad. Nos cuenta que se ha enamorado un par de veces. Tuvo una novia hace unos años, pero la relación se acabó porque se veían muy poco. Fue entonces cuando se le ocurrió fabricar su propia compañía para ir al parque los domingos y dar paseos por el barrio. Y justo para eso, para pasear con sus muñecos al hombro, les adapta un gancho que cuelga su ropa y unos patines que le permiten a Natalia moverse de manera más ágil. Es buen televidente, fanático de telenovelas y realities. Estaba feliz de poder estar al frente de una cámara contando su historia en primera persona. 1, 2, 3, claqueta. Llegó a nuestro encuentro con Natalia y Daniel Adolfo. Si iba a hablar sobre ellos, le parecía justo que lo acompañaran. Y aprovechó la oscuridad del estudio para hacer una de las cosas que más le gusta hacer en la vida, bailar. Cuando uno se siente solo, no sé, usted puede ir a una aplicación de citas. Me ha quedado difícil, entonces yo solo lo he arreglado inventándome todo esto, sí, para no estar solo. Salir a la calle con Cristian, su mujer y sus pelados es una experiencia difícil de digerir, surreal. A veces es imposible no sentirse incómodo con tantas miradas y carcajadas. Otras veces es hasta grato recibir las sonrisas amables que atrae. Le toman fotos, le chiflan, le gritan barbaridades. Aunque uno que otro también lo felicita por su creatividad y su personalidad a prueba de burlas. No tiene nada de malo porque es un arte, una creación de uno, meterle color a la vida. Aclaremos una cosa, usted es consciente de que esto es una familia de muñecos. De una compañía así, una prótesis, sí. Cristian es amable, educado, parece algo ingenuo. De entrada, uno podría creer que simplemente quiere llamar la atención, generar polémica mostrándose como un ser que vive en la franja lunática. Pero pareciera que tiene su propósito muy claro: combatir la soledad que no pudo afrontar conociendo mujeres en el parque o en algún trabajo o en una fiesta o en un bar. Vive con sus papás, quienes según dice lo apoyan en su decisión de crear una familia de muñecos. Y cuando uno le pregunta por qué se siente tan solo si vive acompañado, responde que su problema es la falta de pareja y de hijos. ¿Cuántas veces le han dicho que usted está loco? Muy varias veces, sí, pero no es Y para si yo le bolas, digo ni ya, nada. Cristian, a mí me parece que usted está loco, ¿qué me dice? No, eso no es lo que era, sino que sí, me las ingenio y todo para no estar solo. Cristian parece vivir en un mundo de fantasía, un mundo irreal. Nunca ha tenido un diagnóstico de alguna enfermedad mental. Y aunque no es fanático de los psicólogos y los psiquiatras, diferentes especialistas con los que hemos hablado de su caso coinciden en que debería buscar ayuda profesional, porque hay algo que se cae de su propio peso. Y es que este hombre que hizo de unos muñecos su familia es una radiografía clara y reveladora de un mundo en el que vivimos cada día más conectados en la virtualidad, pero más aislados en la realidad. No es por jugar ni porque soy adulto y juego con muñecos o titiriteo, no, solo es un truco para yo no estar solo ni nada. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 6 personas se siente preocupantemente sola.
Y si nos enfocamos en los países de más bajos ingresos, la cifra puede subir a 1 de cada 4. Eso significaría que en un país como Colombia estaríamos hablando de más de 12 millones de personas que en este momento están experimentando soledad aguda. Para que se haga una idea, eso es más que la población de una ciudad como Londres o París o Bogotá. Esto ha crecido de una manera tan vertiginosa en los últimos años que ya se ha establecido como un problema de salud pública. La soledad como problema de salud pública. Es así. La soledad entendida como la sensación de que no existen relaciones significativas en la vida genera en las personas muchísimo malestar. Alexis Rojas tiene tantos títulos y cargos que uno se cansa al recitar su hoja de vida. Jefe de psiquiatría de la Universidad del Rosario, subdirector médico de la Clínica Nuestra Señora de la Paz, presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Últimamente, anda preocupado por el aumento exponencial en los casos de depresión y ansiedad en sus pacientes debido a, sí, la soledad. Se ha asociado, cuando se sostiene en el tiempo, a múltiples problemas de salud física como problemas cardiovasculares, a múltiples problemas de salud mental como depresión, ansiedad, psicosis y suicidio, tristemente. Sí, la soledad está relacionada con enfermedades que pueden causar ataques al corazón, diabetes, pérdida de memoria, ansiedad, depresión, insomnio, adicciones. Y, ojo, hay evidencia de que también está asociada con mayores tasas de suicidio. Lo que se ha establecido es que si una persona permanece en ese estado de soledad, permanece insatisfecho con su entorno social, se acorta la expectativa de vida en un 25%. Pero pongamos los números en contexto. Según diferentes estudios, la soledad está relacionada con el desarrollo de decenas de enfermedades y con casi 1 millón de muertes en el mundo cada año. Es decir, unas 80.000 muertes por mes, más de 2.500 por día, casi 100 por hora. Igual que la obesidad, igual que el sedentarismo, igual que el uso de tabaco, si se llega a controlar, se disminuyen estas cifras de mortalidad. Cuando una persona está en soledad, tristemente deja de cuidarse, deja de tener controles médicos. Ya estamos hablando de volver esa soledad un tema de salud física. Y menos mal, porque es más fácil que las personas busquen ayuda si les duele algo físico, a que busquen ayuda si se sienten tristes o se sienten ansiosos. Paola Martínez es psiquiatra, máster en psicofarmacología. Igual que su colega Vallejo, está convencida de que la salud mental y la salud física van de la mano. Solo hay mente sana en cuerpo sano, y solo hay cuerpo sano en mente sana, por supuesto. Estamos hablando de que la soledad cada vez se puede volver más grande, a pesar de que cada vez estemos más rodeados o con más herramientas al alcance para estar cercanos a alguien. Esto va muy de la mano en que cada vez que tenemos como esta tendencia a que tal vez tengo muchos amigos en Instagram, realmente no tengo conexiones reales. Limpiacarros, de todo. Y hablando de conexiones virtuales y reales, Cristian es maestro de obra, todero, pero también es un creador de contenido con números jugosos. Esta Natalia, no lo olvide, vote por nosotros. Cristian, el de la muñeca de trapo. 40.000 seguidores en Instagram, 80.000 en TikTok, 10.000 en Facebook, para un total de más de 130.000 amigos y seguidores. Mejor dicho, si nos fijamos en su vida digital, le sobran las conexiones. Quiero que me sigan a mí en las redes sociales. Los fines de semana también me dedico a las redes sociales, soy influencer, me volví famoso y todo. ¿Y le gustó la fama? Sí, me he sentido el protagonista y todo. La fama le llegó de repente. Fue hace unos 3 años, cuando alguien encontró unas fotos suyas con su novia muñeca en redes sociales. Y más por burlarse que por cualquier otra cosa, empezó a compartirlas. Y en cuestión de horas ese contenido se regó por internet, se hizo viral. Y Cristian se convirtió en el personaje bizarro de moda. Titular de medios nacionales e internacionales. Fenómeno de redes, donde crecía a la par en fanáticos y en críticos. Lo tildaron de chiflado, de exhibicionista, de payaso. Y cuando usted sale con Natalia, por ejemplo, ¿lo hace solo para hacer videos, para hacerse viral o porque le gusta? Me gusta, ¿no? Porque el resto no tengo a nadie de carne y hueso y me siento solo. Cristian creció en un barrio popular de Bogotá. Cuenta que en el colegio tenía pocos amigos y menos amigas. Soñaba con ser detective para ayudar a los demás a resolver sus problemas. Es bachiller, está estudiando gestión empresarial y completó un curso de superación personal en el SENA, en el que entendió que debía hacer algo con su tiempo libre. Sabe que lo viven llamando freak o rarito en las redes sociales, pero repite que le importa un bledo. Nunca fue un niño de jugar con muñecos, dice, y muy en serio,
que eso le llegó fue de grande. ¿Usted está enamorado de Natalia? Completamente y todo, y ha sido mi salvavidas. Pero si tuviera una novia de carne y hueso, ¿le gustaría que fuera físicamente así, como Natalia? Ya eso no se sabe. Pero que sí sea chévere, no sea infiel, que él me sepa entender tal y como soy, porque yo soy tan chévere y todo así. Repite que cada día está más acostumbrado a estar con Natalia y más contento de tenerla a su lado, pero es consciente de que su novia de juguete no ha mitigado su soledad, al menos no del todo. De hecho, no le tiembla la voz para aceptar que sigue buscando un amor verdadero, un amor de carne y hueso, un vínculo real con una mujer real. ¿Cuál es su sueño? No tener casa, tener carro y tener a alguien, sí, familia real y todo. Mejor dicho, para yo entender, Natalia es como... Ella es como una velita que se prende si estoy solo y todo, pero si está ya alguien, ella se apaga. Diferentes medios de comunicación han concluido, sin ningún sustento científico, que Cristian sufre de objetofilia, una condición en la que un humano se siente atraído física, emocional y hasta sexualmente por un objeto. No es catalogada como una enfermedad, aunque algunas publicaciones sí la relacionan con trastornos obsesivos, autismo y esquizofrenia. Cabe aclarar que quienes padecen de objetofilia pueden perfectamente ser personas funcionales y útiles para la sociedad. Y encontré que existe una cosa que se llama objetofilia. A gente que ha estado siempre sí, con un objeto, que ha tenido de todo, relaciones y todo. ¿Puede ser que ese amor suyo por Natalia sea objetofilia? Para los demás sí, pero para mí no. Tú al querer compartir tu vida con un objeto, pues realmente no estás compartiendo. Entonces esto cuando hablamos de que hay personas de que se enamoran o se casan con algún objeto, pues ahí nos estamos dando cuenta que realmente lo que están intentando es llenar un vacío. Pero Cristian no está solo en el mundo. Son muchos los personajes de varios rincones del planeta que le han declarado públicamente su amor a un objeto. La mujer francesa que le pidió matrimonio a la Torre Eiffel, la inglesa que vivía tragada de una lámpara, la brasileña que se casó con un muñeco igual que Cristian, tuvo bebés, los cientos de japoneses que ante lo que el gobierno ha descrito como una pandemia de soledad han decidido compartir su vida con maniquís o con robots. También se ha visto en redes sociales de mujeres que se enamoran y se casan de un Transmilenio. Por ejemplo. Por ejemplo, cuando compartes con un objeto, finalmente, ¿qué estás recibiendo? Entonces es decir que estoy acompañada por decir que estoy acompañada o realmente estoy sintiendo esa compañía. Un objeto, por más que esté arreglado, por más que pueda generar la sensación de presencia, no se puede equiparar a la de un ser humano. Digan lo que digan, Cristian se siente orgulloso de haber tomado el toro de la soledad por los cuernos. Los psiquiatras Alexi y Paola, sin embargo, están convencidos de que, como dicen por ahí, la soledad puede ser mala consejera y recomiendan otras formas de lucha contra el aislamiento social. Si alguien ya empieza a sentir mucho malestar a causa de la soledad y tiene la posibilidad de estar al lado de un psicólogo, va a tener muchas más herramientas para enfrentarse nuevamente a esa tarea de reconectar. Siempre buscar conexiones cada vez más reales. Buscar las personas que en algún momento fueron cercanas, los familiares que fueron importantes, en fin, meterse a voluntariados, hacer deportes de grupo. Cristian es el ejemplo vivo de una sociedad enferma de soledad que sufre en silencio. Un caso extremo que los expertos recomiendan no replicar. Pero él está convencido de que, aunque como dice el dicho es mejor estar solo que mal acompañado, también es peor estar solo que acompañado de una familia de muñecos. Diferentes proyecciones calculan que dentro de unos 30 años en Colombia, más de 15 millones de personas podrían sufrir problemas físicos y emocionales derivados de la soledad. Así que ya sabe, si se siente tan solo que ya se le está convirtiendo en un problema, lo mejor es que busque ayuda profesional antes de que sea demasiado tarde. Los espero después de comerciales. Edna versus Karina. Las dos caras de una mujer que durante casi 25 años fue el sinónimo de terror en las FARC. Los espero. El Danellis Mosquera García puede que no le diga nada, pero alias Karina, ese nombre solo, el alias con el que militó en las FARC desde 1984 y con el que lideró el Frente 47, pone a temblar a cualquiera. Después de casi 25 años en la guerrilla,
En el 2008 se entregó a las autoridades colombianas y empezó su camino a la reinserción y al perdón. Después de la cárcel y la libertad, Elda ha cambiado mucho y ya no queda nada de la temible Karina. José Monsalve leyó su libro, que es, además de un relato despiadado de la guerra, un testimonio de reconciliación con uno de sus peores enemigos. En las FARC siempre la mentalidad era, desde que uno llegaba a la organización, siempre le decían a uno, aquí se vino hasta el triunfo o hasta la muerte. Pero en su mayoría, los combatientes nunca pensábamos que nosotros íbamos a llegar hasta el triunfo. Siempre pensábamos que íbamos a morir. Uno decía, bueno, pero ese es el grano de arena que se da por la causa y para que nuestras futuras generaciones estén mejor. La muerte. La muerte. Hasta el triunfo o la muerte, eso repetían en las FARC, pero para Elda Mosquera, quien era más conocida con el alias de Karina, no fue ni lo uno ni lo otro. Las fuerzas militares decían que yo tenía pacto con el diablo, que yo tenía las 7 vidas del gato, pero no, eso nunca ocurrió, solamente que el tema de uno aprender a manejar la selva y a tener esa instrucción militar lo hacía uno ir más como a la defensiva y en algunos momentos también a la ofensiva. El Danellis Mosquera García ahora tiene 58 años e insiste en que una fue la tenebrosa guerrillera Karina y otra muy distinta es ella. Y para zanjar esa discusión, acaba de sacar un libro en el que no se guarda nada. Desplazadas, destruidas sus vidas, sus familias, todo por una guerra que era ajena a ellos. ¿Tiene miedo que la maten? Ese es un miedo que uno mantiene en todo momento, incluso desde que estaba en la guerra. Siempre sentíamos ese temor. Por lustros, Karina fue el coco en la región de Urabá, donde operaba a nombre de las FARC. El gobierno de Álvaro Uribe le puso precio a su cabeza. El ejército y la policía la perseguían sin tregua, al igual que el jefe paramilitar Raúl Hasbún, jefazo del bloque Bananeros. ¡No somos las FARC quien implanta la guerra! Todos querían aniquilarla, pero en particular Hasbún hizo hasta lo imposible por borrarla del mapa, incluyendo la persecución a sangre y fuego de ella y su familia. Raúl Hasbún me hizo desplazar a la familia, me mandó a asesinar mis hermanos, él fue el que también ordenó la situación con mi hija también, el secuestro de mi hija. En la guerra, Raúl Hasbún asesinó a 2 hermanos de Karina. Por eso lo más impactante de esta historia es que la grabamos en una finca al sureste de Antioquia. Es la finca donde vive Hasbún, ahora su mejor amigo. En mi cabeza no me he cansado de pedir perdón. No he sido un monstruo sanguinario, solo he sido una mujer de la guerra, pero no puedo dejar esa sensación de remordimiento. Tantas personas que fueron asesinadas, secuestradas, desplazadas, destruidas sus vidas. Pero antes de que lleguemos al más impactante ejercicio de reconciliación y perdón que desconoce el país, hay que revisar quién fue esta protagonista. Cuando me dicen Karina, no, Elda. Y por eso el título del libro, porque realmente Karina quedó en la selva. Nació en Turbo, Antioquia, proviene de una familia extremadamente pobre y numerosa, una docena de hermanos y padres analfabetas. Desde los 12 años hizo parte de la JUCO, la Juventud Comunista. Desde ese momento nos comenzaron a explicarnos sobre todas las formas de lucha, pero siempre nos infundieron que la expresión más elevada de la lucha revolucionaria era la lucha en armas. A los 16 ya estaba en un campamento con camuflado de las FARC y el alias de Karina, igual que un par de sus hermanos y otros tantos menores de la vereda. Desde los primeros meses se empezó a destacar. Estuve en la Uribe Meta 8 meses en un curso nacional. Yo había quedado entre las 10 mejores estudiantes. Me planteó Jacobo Arenas que si quería me quedara, porque de esos 10 estudiantes iban a mandar unos a hacer un curso al exterior. Pero eso no le interesó. Prefirió retornar a su frente en Urabá y volvió con cierta posición de mando. Así continuó escalando hasta que quedó embarazada. Tenía 23 años. Nos advertían eso de que no debíamos de tener hijos. Pero se negó a abortar como se lo pedían sus superiores en las FARC. Yo decidí tenerla, me sancionaron y luego mi hija nació y la crió la familia paterna. Asegura que nunca podrá pedir suficiente perdón a su hija por no haber estado, por haber elegido la guerra a criarla. ¿Por qué era tan temida usted en las FARC? Bueno, yo fui una mujer en las FARC de combate.
y me formaron para el combate. Y yo digo que la guerra es de locos y lamentablemente yo era una loca de esas. En la locura de la guerra, Karina lideró innumerables tomas guerrilleras, secuestros, retenes, ataques con cilindros bomba, emboscadas, hostigamientos y ejecuciones selectivas. En las FARC llegó a ser comandante encargada de frente. ¿Eso significa estar al mando de cuántos guerrilleros? Bajo mi responsabilidad habían más o menos 300, 400 hombres, incluido con todo el grupo de milicias. Pero más que el mando que alcanzó fue la leyenda siniestra que se proyectó. Admite que la guerra la despojó de la compasión. Puede continuar. La guerra vuelve a todos sin consideración, sin compasión por los demás. Sin fe comencé a comprender la cantidad de víctimas que la guerra iba dejando tiradas por el camino. El suyo es un libro sobre la guerra y lo que pasa en la guerra es pavoroso. En las FARC se decía, si hay un civil en medio de 10 militares, por protegerle la vida a ese civil, no se pueden atacar a esos 10 militares. Pero luego llegó un momento, en los años 90 ya, donde se nos decía, si hay 10 civiles y un militar en medio de esos 10 civiles, eso no importa, hay que matar a ese militar porque estamos en un país en guerra. Requiere mención particular lo que revela Elda sobre los fusilamientos dentro de las FARC. Es escalofriante, muchas de las víctimas eran menores de edad. En la constitución de las FARC era el estatuto, entonces decían que los niños podían ingresar de 15 años en adelante. Pero había niños que por X o Y circunstancias eran menores de 15. En la guerrilla cundió el pánico por infiltrados del ejército y los principales sospechosos eran los niños reclutados. Esa es una etapa que se dio a nivel de todas las FARC. Hacer consejos de guerra que podían dar para fusilamiento o para absolución. Pero en su mayoría todos los consejos de guerra se daban casi para fusilamiento. Y es muy doloroso. Incluso que en el Frente 47, en un periodo concreto, más de 50 fusilados. Sí, yo estoy respondiendo y seguramente mis excompañeros, los que están en la G, también irán a decir la versión de ellos y en su momento irán a responder, pero ¿qué hay de aquellas personas que de alguna manera fueron los culpables también de que estos niños pertenecieran al conflicto? ¿Usted participó en los fusilamientos? No, participé en los consejos de guerra. Hubo un solo hecho en Urabá que sí me tocó participar en un fusilamiento. Eran 3 hermanos, se le hizo consejo de guerra al uno y los otros 2 estaban ahí en pleno consejo de guerra y fue muy triste ver eso y lamentablemente a mí me tocó como ir de comandante de ese grupo. No me tocó disparar, pero sí me tocó dar la orden de fusilamiento. La propia Karina le vio la cara a la muerte durante la toma de Pavarandó, cuando la explosión de una granada del ejército la sacó a volar por los aires. Yo duré 8 días en estado de coma. La onda expansiva me zafó la mandíbula, la onda expansiva me quebró el brazo. Yo tengo cicatrices de esquirlas en mi cabeza, en mi cuerpo, y fuera de eso tengo una cirugía abdominal porque yo me estaba ahogando con la sangre. En esa acción perdió para siempre la vista del ojo izquierdo, pero ella es la primera en admitir que la sacó barata. Era un abismo y yo nunca le vi fondo. Yo cuando llegué a ese abismo, yo me acordé de mi hija y yo dije, me mataron estos HP. ¿Y cuánto tiempo trabajaron en el libro? 3 años, ¿no? Sí, 3 años. La biografía íntima de Karina está escrita a 4 manos. Él es el coautor, el académico y estudioso del conflicto Gustavo Duncan. La escritura era muy desgarradora porque es narrar la historia de gente que está peleando una guerra que sabe que la va a perder y sabe que la va a morir. La práctica era, nos reuníamos cada semana, 8 días, eran 2-3 horas de grabación. El libro es trepidante, cargado de historias desgarradoras y con una reflexión transversal sobre la inutilidad de la guerra en Colombia y lo difícil del perdón. Un día que estábamos allá en la finca, yo no sabía bien la historia y Elda contó con mucha naturalidad, no, es que Raúl me mató a mis 2 hermanos, quedé en shock. La decisión que yo tomé de reinsertarme fue por la presión del ejército.
en el área. En 2008, Karina decidió desmovilizarse. Fue poco después de que otro guerrillero asesinara y le cortara la mano a Iván Ríos, jefe de ella y el más joven del secretariado, para cobrar la jugosa recompensa. Por usted el gobierno llegó a ofrecer una recompensa de 1.700 millones de pesos. ¿Usted desertó porque temía que le pasara lo mismo que a Iván Ríos? Mire que no deserté por esa situación. Yo me vine de las FARC desmotivada por todo lo que estaba pasando, porque yo sentía que yo no encajaba en la organización. Se refiere a que cuando pidió ayuda para proteger a su familia e hija de la persecución paramilitar, sus jefes le dieron la espalda. Empecé a entender tantos fenómenos que se daban. Yo me fui como desmotivando y desmoralizando de la organización. Se decía que usted jugaba con las cabezas de los militares muertos, que los decapitaba. No es cierto, porque aunque la guerra me llevó a la crueldad, tampoco una crueldad es así tan tremenda. En la justicia está claro de que no hubo de mi parte ni en el grupo que estaba conmigo hubieron ningún decapitado, no hubo ningún castrado, no hubo torturas. En el proceso que llevo en Justicia y Paz todo eso lo he dejado claro. Usted no cometió esas atrocidades, pero no descarta que en las FARC hayan ocurrido. Sí, yo no descarto, porque en las FARC habían muchas personas combatientes, mandos medios y mandos superiores que sí pueden haber ocurrido en esas fallas. Pagó más de 10 años de cárcel y fue enjuiciada por el Tribunal de Justicia y Paz, donde aportó verdad y pidió perdón a las víctimas. A mí me sirvió mucho haber estado en la cárcel para poder reflexionar sobre mi pasado y sobre el daño causado. Tras salir de la cárcel se casó con un campesino y un par de años después se divorció. Ahora es una antioqueña que trabaja para sostenerse, procura estar cerca a su familia, habla con serenidad y si uno no sabe su pasado jamás se lo imaginaría. Yo con Raúl fue uno de mis peores enemigos, fue de los que traté de cobrar venganza, pero hoy en día somos grandes amigos. Cuando yo entregué las responsabilidades del frente en diciembre del 2002, le hice toda esa entrega al comandante Gaddafi. En las audiencias y procesos judiciales ante las víctimas se encontró además con exparamilitares, incluyendo a su archienemigo Raúl Hasbún, conocido en la SAUC como Pedro Bonito. Cuando estaba en la guerra, yo tenía mucho odio contra Raúl, pero conocí de Dios y siempre le pedí a Dios que me diera la capacidad de que cuando yo viera a Raúl, yo le pudiera decir lo perdono. Y Dios trabajó conmigo en ese sentido. Y el día que nos vimos, yo lo perdoné y nos abrazamos, nos perdonamos. Estando yo en la cárcel, un día me hizo una pregunta: negro, ¿por qué no se ha ido de la cárcel? Y yo le dije así, porque no tengo para dónde irme. Pero él me planteó la posibilidad de trabajar juntos en un proyecto. Por eso cuando yo salí, me vine para acá. No es la única. En esta finca conviven otros excombatientes que trabajan juntos como si nunca se hubieran disparado. Elda se enfocó en aprender a confeccionar y así se gana la vida ahora. Exactamente 10 años, 8 meses, 15 días en la cárcel. Me llama el señor Carlos Castaño a una reunión y me dice que me dirija a la ciudad de Bogotá. Hasbún ya también saldó sus deudas con la justicia y está convencido de la importancia de la reconciliación, pero prefiere no dar declaraciones por mucho que le insistí. Karina era el alias de la guerra donde causaba daño, pero ahora soy Elda, donde quiero resarcir ese daño causado y quiero resocializarme. ¿Sus 24 años en la guerra fue una causa perdida? Yo siento que sí, aunque de eso me quedan muchas experiencias. Y sobre todo conocer que la guerra no es la solución, o la violencia no es la solución a los problemas sociales que tiene el país. Sumados los años en las FARC y en la cárcel son casi 35, 3 décadas y media por una causa perdida. Karina quedó en las páginas luctuosas de la guerra. Ahora solo existe Elda, empeñada en la reconciliación y esforzándose por trabajar y vivir en paz lo que le resta de vida. En su reconversión, Elda Mosquera también apoya la asociación Somos Jóvenes, que previene la vinculación de muchachos a la delincuencia.
De cuando en cuando va a barrios peligrosos de Medellín y cuenta su historia a jóvenes para que estos lo piensen 2 veces antes de entrar a los grupos armados. No se vayan, los espero después de comerciales. La vida en la oscuridad y el milagro de ver una luz al final del túnel. Ya nos vemos. Así trabaja Carlos en una completa oscuridad sirviendo platos como mesero de lujo. Jorge Armando arma, desarma y arregla el motor de un carro en las tinieblas. Y Marta, que monta en bicicleta con ayuda pero sin perder el rumbo. La nena Arrazola le echó una mirada a sus rutinas y trató por un par de horas de vivir en esa misma oscuridad cotidiana que les ha enseñado a encontrar el camino y también a darle luz a los que los rodean. Yo soy diabético desde los 3 años de edad, con el trasegar de la enfermedad. A los 25 años perdí la vista o un desprendimiento bilateral de retina. Yo estaba en el trabajo y me quedé sin visión y entonces hubo desprendimiento de retina. Yo me bajé del carro, me bajé normal y pasó una volqueta con un tipo, dicen, borracho, venía 100 veces y venía 1000 y me cogió contra la puerta quedó sumida con mi cuerpo y ya de ahí para acá jamás volví a ver. Carlos Quintero, Jorge Cifuentes y Marta Pedraza no ven nada. En el momento de más frustración, de más desespero de lo que yo estaba viviendo, le dije a Dios, no quiero más, estoy cansada, me quiero morir. El principio es muy fuerte, es muy difícil, esto es fuerte, el coger el bus, saber dónde tiene que bajar uno, el empezar a experimentar andar en los andenes, hay mucho hueco, hay mucho poste, hay muchos portones abiertos, se tropieza uno con todo. Yo duré un año que lloraba por la mañana, lloraba por la tarde, el no puedo, cómo voy a pagar mis servicios, cómo voy a hacer lo mío, cómo voy a hacer mi comida, no encontraba como una dirección. Y han podido quedarse así tirados en una cama lamentándose, pero los 3 tomaron la misma decisión, buscar la forma de escapar del desánimo y de retar a la oscuridad y gritar que sí, que perdieron la vista, pero que sabían que ese no tenía por qué ser el final. Sí, soy ciego, entonces tomémonos el pelo, pero hagamos las cosas muy en serio. Que de pronto podría ser una pausa para diseñar un hombre y una mujer distinta, para ver tal vez lo que nadie más ve. Estando solo en la casa necesitando algo, mi mamá enferma, yo decía, ¿qué hago? Yo decía, no, tengo que salir a la tienda. Y cogí el palo de la escoba y salí a la tienda. La vida misma me empujó a hacerlo. ¿Cuándo iba a pensar que un palo iba a ser su lazarillo, su guía? Y ahora anda así de bastón en mano, confiado y certero. Lo mismo ocurrió con Jorge. Lleva 38 años de mecánico y sin ver nada. Camina y arma cualquier motor que tenga enfrente. Pero sí es verdad que se le bajan las revoluciones y es como frenar en seco cada vez que alguien le hace notar que no va a ser capaz. ¿Cómo así que un ciego y que me va a arreglar un carro un ciego? No, yo no se lo dejo y se va. Y ese momento para mí es desastroso. La verdad que me dan ganas de llorar porque ver que la gente no confía. Claro que es que no saben cuál es mi estudio, cuál es mi preparación mecánica, ¿cierto? Pero otras veces hay gente que es más osada, más arriesgada y dice, ¿cómo así es ciego, hombre? Eso es una berraquera, ellos son especiales, no sé qué cosas, y me dejan el carro. Después de que yo les entrego el carro ya arreglado y todo, van, nos hallan, entonces quedan satisfechos. Satisfecha también está Marta, una mujer menudita y vivaz. Anda así ciega por la vida, pero llena de colores con sus gafas bien puestas y además monta en bicicleta. Un día llegó un primo y dijo, ¿me acompaña a ir a Home Center? Entonces yo le dije, ¿y en qué nos vamos? Dijo, pues en la bicicleta. Le ha colocado un portapaquete y me llevó. Entonces yo dije, oiga, ¿yo por qué no me gestiono una bicicleta? Y empecé a averiguar. Ahí se te ocurrió la idea. ¿Y cómo hacemos para una bicicleta que yo también pueda pedalear? Y ahí en el 7 de agosto un señor me armó el marco de la bicicleta. Y así la fui armando poco a poco. Y al armar esta bicicleta y ya montarnos, ¡wow! ¡Qué felicidad la mía! Porque también ayudo a pedalear. Pero que es que traigo el trapo para limpiar la aire. Lo hace por deporte, sí. Y también por esa necesidad imperiosa de sentir la libertad en la cara cuando le pega la brisa. Y toda esa oscuridad la manda a volar. ¡Ah, qué rico! No, eso es una belleza, sentir uno el aire, sentir que uno ayuda a pedalear,
que siente uno que pasó cerquita la tractomula con sus... Ay, no, eso es una emoción espectacular. Tan espectacular como esos hombres y mujeres que son sus guías, que se suben adelante de la bicicleta de 2 puestos y le indican el camino que ella va dibujando en su cabeza. El profesor Camilo, de la Universidad Pedagógica, que él tiene un programa por los humedales y es un aula ambiental. Viene con su grupo, dejan sus bicicletas, cogen nuestras bicicletas e invitamos a las personas con discapacidad y comienzan a llevarlos y traerlos aquí un día recreo deportivo. Ellos también nos describen el entorno. Un entorno que sigue siendo hostil y al que ellos, para evitar consumirse en la tristeza, se adaptaron, como Carlos Quintero, que es mesero. Y se oye de pronto fácil decirlo, como si todo el mundo pudiera hacer lo que él hace. El sabor lo imagino por el olfato. Ok. Sí. Entonces, si llevo en mi mano un corte de carne, una pasta, y tomo el olfato, ya digo, me sabe a tal sabor, tiene tal ingrediente, uy, le resalta el queso, tiene una salsa tal vez napolitana. Tenía que verlo en acción y acepté meterme en su mundo. Nos fuimos, Carlito. Me esperó a la entrada de Sombras, el sitio donde trabaja y que es un restaurante que es atendido por ciegos. Un ambiente totalmente oscuro, por donde no entra ni siquiera un reflejo. Y hasta allí lo guiaba yo. Y aquí seguimos derecho. Adentro, aquí, la historia es otra. Te agarro a ti. Pongo mis 2 manos sobre sus hombros y él va adelante. Y no veo absolutamente nada. Nena, bienvenida a Sombras. Quería salir, no sabía si era capaz de soportar el encierro. Y además sin saber dónde estaba exactamente. Esta es tu silla. Pero la voz cálida, acogedora de Carlos me fue regalando un poco de sosiego. Me dices cuando estés cómoda. Sí, señor. Seguía su voz como un manual de instrucciones. ¿Cómo va la experiencia, nena? Te cuento que tengo los ojos cerrados. Miraba hacia arriba buscando luz y respirar de una manera distinta, pero nada. ¿Preparada para nuestra primera preparación? Listo, lo que tú me digas, Carlos. Aquí sigo yo respirando profundo. No sabía qué plato tenía al frente. Vas a encontrar un cuenco. Llévala, álzala hacia tu nariz. Vas a despertar el sentido del olfato. Wow, tomate. Una sopa de tomate que fui tomando a cucharadas. No era capaz de medir la distancia, el recorrido desde el plato. Voy a traerte una bebida. Quiero que por favor la alces con cuidado, está rebosante. Jesús. Oí el hielo crujiente dentro del vaso, una combinación con kiwi. Luego vino otro. La mente habla a través del cuerpo y proyecta colores. Y una pasta con vegetales, algo de quinoa y tofu marinado. Se adaptaron a mi dieta vegana. Pensé que había cogido y no cogí. ¿Qué les puedo decir? El afán por salir fue dando paso al gusto por estar con Carlos contando anécdotas. Poco a poco he respirado 2 veces profundo, también te lo digo. Sí, señora. O sea, no ha sido fácil. Pero bueno, lo logramos. Y me fui metiendo en ese lado desde donde él mira. Sí, así como lo oyen. Porque él puede mirar, aunque no vea. Nosotros, afuera, confiamos en la sociedad. Aquí, ustedes vienen a confiar en nosotros. Los cubiertos son algo así como un mapa. La ruta para saber dónde están las bebidas. Sigue hasta la punta del cuchillo. Ok. Ya encontraste la base. Ya. Y ahí está el vaso de agua. Ok. No sé si es por no ver nada, pero la sensibilidad hacia los sabores se va incrementando. Está uno realmente mucho más concentrado. Y sí, era mejor cerrar los ojos. Hemos terminado la experiencia. No, maravillosa. Pudimos grabar con una cámara night shot este momento que es tan único como conmovedor. Nuevamente, ¿cómo entramos? Vas a colocar tus manos sobre mis hombros. Aquí voy. Esto ha sido Sombras. Y pensar que muchas cegueras, que muchas de estas discapacidades se pueden evitar. Hay temas de enfermedades, hay temas congénitos, hay temas de la misma fisionomía de las personas, pues que no va a permitir que se pueda evitar estas cosas. Pero en general, y el mayor número de casos, sí son prevenibles. Cerca del 80% de las personas con discapacidad se podrían haber evitado. Juan Esteban Gómez trabaja en el Instituto Nacional para Ciegos.
y va contando que hay situaciones o momentos evitables para no dejarle el camino tan fácil a la ceguera. Por el conflicto armado, que eso es un tema que se podría haber evitado, por el tema de consumo de alcohol adulterado, por el consumo de medicamentos que no eran los adecuados, porque hay una cantidad de cosas que no eran los que las personas podrían o no tenían por qué consumir y que al final pues obviamente termina derivando en la discapacidad. Es el caso de Jorge, el hombre que es capaz de desbaratar y volver a poner las piezas en orden en cualquier carro. Él iba caminando y una volqueta se lo llevó por delante y fue lo último que vio. La cara mía se rompió toda, se desprendió el maxilar superior y el tipo se voló, gracias a Dios se voló, si no, yo creo que yo estaría en la cárcel. Y ahora se lo pelean. Nosotros los discapacitados nos empeñamos en ponerle más atención a todas las cosas y personalmente no me gusta repetir trabajo. Con la misma destreza con que Carlos sirve aquí en sombra desde las copas rebosantes y los platos calientes o fríos y los cubiertos, así mismo es en su casa. Se sube al Transmilenio y llega acá. Y le pedí entonces que me mostrara lo del celular. Entonces cada vez que yo me desplazo, toco el celular, él me va hablando. Y a cualquier elemento que yo quiera ingresar, le doy un doble toque. Marta ya lleva 16 años sin visión. Era regente de farmacia y llegó a trabajar en laboratorios clínicos. Tengo 2 hijos varones, tengo nietos, tengo una bisnieta hermosa. Anda con una maqueta debajo del brazo y está obsesionada con armar una pista con un dispositivo. El SENA la está asesorando y además está en trámite de patentarla. Dentro de una pista, con un dispositivo mecánico, anclarlo a la pista, a ese dispositivo anclamos la bicicleta y podemos pedalear y rodar en contorno de la pista. Termina todo pasando por la creatividad, por esa infinita capacidad de soñar y de crear. El detalle es poder pedalear sin conductor guía. Carlos Quintero quiso morir y hoy nos lleva a explotar los sentidos. Me quedo con lo que me transmite la persona a través de su voz. Aquí el tono de la voz para nosotros es clave en ese sentido. Es su esperanza y eso nunca se pierde. Jamás he dejado de aprender. Siempre hay cosas nuevas que salen. Sigo estudiando la mecánica porque la mecánica es igual que la medicina. Todos los días se aprende algo nuevo. Y es clave también para ellos, para mantener la esperanza, no dejar de estudiar, de indagar. Y ellos están dispuestos a seguir haciéndolo. Y lo vemos con Jorge con sus motores encendidos, a Marta con su pedaleada insistente y a Carlos con toda su voz. Gracias a Carlos, a Jorge y a Marta por no rendirse, por recomponer los pedazos de su vida y tener alegría y fe en un mundo tan lleno de luces y destellos, pero que a veces cae muy fácilmente en la oscuridad. Las principales causas de ceguera en el país son los glaucomas y las cataratas. Según el INSI, el Instituto Nacional para Ciegos en Colombia, hay 2 millones de ciegos en nuestro país. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. O si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora la buena noticia de que también las puede ver en Ditu. Descárguelas y repítalas cuando quiera. A continuación, espera en Séptimo Día una conversación en redes, terminó en tragedia. Juan Felipe Rincón, hijo de un general retirado, fue asesinado en Bogotá. Su padre busca respuestas y exige la verdad. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.